Bueno, David, parece que ha habido un nuevo episodio en la escalada entre Estados Unidos y Venezuela. Y es que Estados Unidos ha hecho algo que yo creo que se debería hacer más, que es el tema de empezar a, pues, hacerse con los barcos de la flota fantasma de los diferentes países sancionados. Y hablo de Corea del Norte, hablo de Rusia, hablo de Venezuela. No puede haber que haya petroleros que, por un lado, no cumplen las normativas de seguridad estándares y que, por otro lado, se están saltando aquí las sanciones con, bueno, haciendo todo tipo de tropelías, ¿no? Pues el ejército de Estados Unidos ha interceptado y confiscado un petrolero frente a las costas de Venezuela este miércoles. Caracas, por su parte, ha calificado la operación como un acto de robo, una muestra de piratería internacional y una prueba que, según el gobierno, hablaría de que Washington no está actuando por razones humanitarias, sino por el interés de controlar los recursos naturales. Caracas... Razón no le falta. Razón no le falta, Estados por otra Unidos parte. tiene entre ojo y ojo el petróleo venezolano, está claro. Ahora bien, no sé si has visto el vídeo del abordaje. No he visto el vídeo. Bueno, pues el vídeo es impresionante, es de película total, ¿eh? Se aparecen en helicópteros, bajan por la cuerdita del helicóptero, empiezan a ir por todo el barco tomando el control de la nave. Es impresionante. Yo lo que te iba a decir antes es que tampoco sé si estoy muy de acuerdo en que esto lo tenga que hacer Estados Unidos, ¿no? Igual tendría que ser algún organismo supranacional que pueda efectuar este tipo de operación, porque es verdad que tomarte la justicia por tu mano nunca... No hay es organismos supranacionales ahora mismo que puedan llevar a cabo pero esto. bueno, es igual. Además, luego también por la parte... Hablábamos el otro día de todo el peligro que puede tener los vertidos de petróleo y tal. Pues bueno, un abordaje también es complicado. O sea, sí, es verdad que en el caso de Ucrania... A mí yo no estoy de acuerdo con este rapto de barco. Me parece muy bien. En el caso de Ucrania, es verdad que están haciendo los ataques, que por cierto ha habido un nuevo ataque en el Mar Negro. Y por cierto, un ataque con drones contra una estación petrolífera, pero del Mar Caspio. Ojito, muy interesante esto. Pero el caso es que los ataques se produjeron cuando el petrolero iba sin carga. Es decir, para evitar precisamente, ¿no?, que haya un gran vertido, los ataques se producen antes de que el barco cargue el petróleo. Importante, ¿vale? eso sí. Bueno, Caracas ha asegurado que llevará el caso ante organismos internacionales y ha pedido a sus ciudadanos mantenerse unidos en defensa de la soberanía nacional. Sí, para Caracas la incautación del petróleo no es un hecho aislado, sino la continuación de una política destinada a debilitar su capacidad energética. Un argumento que, como digo, razón no le falta, enlaza con la disputa en torno a Citgo, la filial venezolana de petróleo en Estados Unidos. Según esta narrativa, cada acción, bueno, pues confirma que la presión internacional sobre Venezuela tiene menos que ver con la defensa de la democracia o los derechos humanos, o ni siquiera con el narcotráfico, ¿no? Y más sobre los intereses del petróleo. Aunque habrá también quien te diga que realmente lo que se intenta es ahogar la economía venezolana para cambiar el régimen en pos de la democracia, los derechos humanos y la lucha contra el narcotráfico. Aquí, la otra narrativa, ¿no? Según quien te cuente la película, puedes comprar un mensaje u otro. Me gusta que contemos las dos narrativas aquí. Sí, yo creo que al final lo que hay es un poquito de todo. Que Estados Unidos puede hacerse, o las empresas estadounidenses pueden empezar a explotar el petróleo de Venezuela, mejor. No cabe duda. Que hay un gobierno alineado con Washington en Caracas, muchísimo mejor. Que encima todo eso viene acompañado de un proceso de... ¿Cómo has dicho? ¿Un gobierno aliado con Washington en Caracas? Sí, si lo hubiera. Ah, vale. Si hubiera el cambio de régimen. Vale. Que todo eso deriva en una Venezuela más democrática y que respete los derechos humanos, pues mejor podría también. ser. O sea, yo creo que no simplemente no lo están haciendo por una cosa, sino por una conjunción de ambas que les permite que para ellos justifica su entrada en Venezuela o bueno, la presión desmedida que están haciendo contra el régimen de Maduro. En el comunicado también se acusa a Estados Unidos de usar todo este incidente para desviar la atención de la controversia alrededor del Premio Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado. Para el gobierno venezolano, lo que sucede en Oslo pues ha formado parte de un espectáculo político que se impulsa del exterior. Y ahora vamos a hablar de ello, ¿no? O sea, lo que nos vienes a decir un poco es que se está intentando tapar con lo del Premio Nobel el tema del petrolero. Esa sería la narrativa de Caracas, ¿no? Bueno, pues... a ver... que es como para que ocupe titulares, ¿eh? Cuéntanos un poco lo del viaje, cómo ha sido, porque increíble. Sí. Pues mira, después de más de... ¿Te acuerdas que dijimos el otro día que habían estado dos F-18 dando vueltas en el Golfo de Venezuela? Ya tenemos ahí la razón. Sí. Vale, sí.
pues después de más de un año escondida, María Corina Machado ha reaparecido en Oslo como protagonista de una historia que es verdad que parecía imposible unas horas antes. Y yo me acuerdo de un capítulo de Juego de Tronos en el que hacen una cosa bastante parecida. María Corina cruzó disfrazada a una decena de controles militares y llegó a la costa, donde una lancha la llevó hasta Curazao. Claro, y esto, como decía, ¿no? Explica el paseillo que se dieron los F-18 estadounidenses, que justo estaban un poco pues echando un ojo que fuera todo bien y que la operación de extracción fuese exitosa. El caso es que desde la isla, desde Curazao, que creo que pertenece a Países Bajos, si no recuerdo mal, pues tomé un avión privado que venía de Miami y que luego, pues, tras hacer escala, llegaron a Noruega, ¿no? Mientras ahí se había dicho ya, se había filtrado a la prensa, como para desviar toda esta atención, que María Corina ya no estaba dentro del país. ¿Y qué más se dijo? Y que había salido, de hecho lo contamos aquí. Sí, lo contamos aquí. Y que había salido en un vuelo en el que se repatriaban inmigrantes. Y realmente cuando todo eso se estaba contando, realmente estaba siendo extraída María Corina Machado en barco. Bueno, impresionante, la verdad. Dicho esto, que luego, sí, que... Bueno, le dieron el Nobel realmente a la hija de María Corina Machado, que es quien pronunció el discurso y todo esto, sí. Y fue ayer, a última hora, cuando María Corina Machado llegó a Oslo y se dio, de hecho, un buen baño de multitudes. Sí, al amanecer ya estaba cumpliendo María Corina su agenda oficial en el Parlamento noruego y reuniéndose con el primer ministro. En las calles, la diáspora venezolana celebraba lo que consideraba un hito histórico para la oposición, mientras que también había un grupo de manifestantes, ya lo contábamos ayer, que se congregaba para criticar la decisión de entregar el Nobel a Machado. Bueno, como digo, historia de película, como las fuerzas especiales sacaron a María Corina Machado de Venezuela, y ahora veremos, porque no sabemos si va a volver a Venezuela o si se quedará desde fuera, pues un poco supervisando las operaciones que pueda llevar a cabo Estados Unidos y el hipotético golpe que podría dar. Es verdad que ahora lo bueno que tiene María Corina Machado es que va a poder actuar con mucha más libertad y que no va a tener que medir tanto sus apariciones y el lugar desde donde se comunique con el exterior. Así que yo creo que por ese lado, organizativamente va a ser mejor para ella. Bueno, vámonos de Venezuela a la República Democrática del Congo, lugar que ha dado mucho que hablar en los últimos meses, porque el M23, ese grupo, no sé si llamarlo guerrillero, que está haciéndose con una parte importante del país y que ha sido apoyado por Ruanda, parece que sigue causando estragos, ¿no? Sí. En la zona. Mira, antes de empezar, te iba a decir una curiosidad que estuve viendo el otro día, y es que más allá de Ucrania, Venezuela, Gaza, el Congo es uno de los países del que más hablamos. Lo miré el otro día. ¿Es verdad? Es bastante curioso porque no mucha gente habla de la República Democrática del Congo últimamente, ¿no? Y de hecho, la Segunda Guerra del Congo es la mayor guerra en número de muertos después de la Segunda Guerra Mundial. Así es. Y eso sí que casi nadie habla de ella. Fue después del genocidio de Ruanda, cuando los Hutus de Ruanda se refugian en el Congo y luego los Tutsis entran en guerra contra ellos. De hecho, es el precedente que se ha sentado para todo lo que está ocurriendo ahora mismo. En realidad, de esos barros, ¿cómo es? No, de aquellos polvos. Estos lodos. Yo también decía barros, sí, pero lo hemos hablado que ya estaba aquí. mal dicho. Esto lo hemos hablado ya aquí. Bueno, el grupo rebelde M23 ha anunciado que ha tomado la ciudad de Uvira, en el este de la República Democrática del Congo, muy cerca de la frontera con Burundi, y a orillas del lago Tanganika, en la provincia de Kivu del Sur, ¿vale? Mítico el lago Tanganika. El Tanganika. Ojalá estar ahí, ¿eh? Bueno, no sé si estar allí. Bueno, un ratito. Luego te vas. Un ratito, sí. Echar un ojo a los animales por ahí. Bueno, según los portavoces, los combatientes entraron en la ciudad sin resistencia y ahora controlan sus principales zonas. Uvira, con más de 1 millón de habitantes y puerto clave en la región, había sido hasta ahora uno de los últimos grandes bastiones bajo el control del gobierno de Kinshasa. Sí, y lo que ocurre en Uvira, pues como os imaginaréis, no ha surgido de la nada. De hecho, lo hemos contado durante los últimos meses. Forma parte de una crisis mucho más amplia que ha estado escalando en el este del Congo, donde el M23, como digo, respaldado por Ruanda, según numerosos informes internacionales, ha ido capturando ciudades importantes como Goma, la ciudad más importante de la zona, y Bukavu, ¿no? Lo que ha conllevado el desplazamiento de miles de civiles. Bueno, esto ya lo contamos aquí en su momento. Igual también contamos que había habido una firma de alto el fuego entre Ruanda y la República Democrática del Congo, pero que, claro, el M23, como va un poco por libre, pues ahí ni pincha ni corta. Por cierto, te iba a decir, David,
se le están cayendo a Donald Trump todos los acuerdos de Pues paz. es justo lo que te iba a comentar ahora La mismo. paz por decreto Sí. no parece que funcione muy bien, porque tenemos a India y Pakistán que estuvieron ahí a punto de volver a las andadas. Bueno, guerra abierta entre Camboya y Tailandia. Sigue habiendo por ahí lío. Correcto, sí. Sí, el alto el fuego ha mostrado rápidamente sus grietas y al final las acusaciones mutuas de violar lo pactado pues han sido constantes y sobre el terreno la violencia no se ha detenido. Como dices tú, es lo que tiene firmar acuerdos de paz mal, con prisa y siempre beneficiando a los intereses de una de las partes, ¿no? Pues total. Al final es que es muy fácil. Parece muy fácil lo de resolver conflictos muy complejos. No parece muy fácil, no parece muy fácil. Pero no te sirve simplemente por ser Estados Unidos, la gente no te va a hacer caso. Eso está más que claro. Completamente. Bueno, ¿qué nos tenemos que ir a Dinamarca? Nos tenemos que ir a Dinamarca, Están efectivamente. contentos los daneses con Estados Unidos también. Están ¿no? un poco con la mosca detrás de la oreja. Sí. Y es que la confianza entre Dinamarca y Estados Unidos atraviesa su peor momento en décadas. La inteligencia militar danesa ha publicado un informe que por primera vez señala a Washington como una posible amenaza para la seguridad nacional. El detonante es el renovado interés de Donald Trump en la anexión de Groenlandia, una idea que ya tanteó en su primer mandato y que, como ya sabéis, ahora retoma con más fuerza. Para Copenhague, que considera la isla un territorio autónomo esencial para su integridad, estas presiones han deteriorado muchísimo una relación que realmente era uno de los pilares del vínculo transatlántico. Sí, este informe de la inteligencia danesa pues sostiene que al final el Ártico tiene un valor estratégico muy importante para Dinamarca y de hecho cada vez tiene más valor porque cada vez sus recursos gracias a la tecnología actual son más fáciles de extraer y además el deshielo, lo que decimos que puede abrir rutas nuevas por el Ártico que conectan China con Europa en 8 y 9 días menos. Bueno, el caso es que esto también, pues claro, Estados Unidos lo ha visto y ha dicho, oye, esto de Groenlandia como que me interesa, ¿no? Se quiere hacer un Alaska un poco. Y bueno, según la inteligencia danesa, pues esto ha venido acompañado de operaciones de influencia, ciberespionaje y campañas destinadas a fomentar el independentismo groenlandés. Un poco lo que hacía Estados Unidos con Cuba cuando Cuba era española. Sí. Vamos a fomentar que haya cubanos que quieran ser independientes y luego que cambien realmente una soga por otra, ¿no? También en Filipinas lo hizo Estados Unidos. Bueno, la preocupación llegó a tal punto que el ministro de Asuntos Exteriores danés convocó al representante diplomático estadounidense para decir, oiga, ¿qué hay de esto que me están contando mis servicios de inteligencia? Sí, pero ojo porque la mirada danesa también se dirige hacia el mar Báltico, donde Rusia es el único país de la zona que no pertenece a la OTAN y donde se han repetido actos de sabotaje contra cables submarinos. La inteligencia militar advierte que es ahí donde existe el mayor riesgo de que Moscú utilice la fuerza contra la alianza, aunque descarta un ataque convencional directo contra Dinamarca. Podemos ver que el panorama está complicado no solo para Dinamarca, sino para el resto de Europa, en un momento en el que además de las injerencias electorales de Rusia, que esas ya las conocíamos, parece que también se pueden sumar las de Estados Unidos, ¿no? Es que qué complicado tiene ahora mismo la Unión Europea enfrentarse a toda esta gente sin escrúpulos, a toda esta guerra híbrida con los estados de derecho que, bueno, caracterizan a las democracias europeas y eso a veces es que ata de pies y manos a los países europeos a la hora de responder. Por tanto, este reto va a ser mayúsculo y espero que en la Unión Europea, en Bruselas, se estén poniendo las pilas sobre cómo operar contra esta guerra híbrida. Bueno, vamos ahora con pildoritas geopolíticas, ¿vale, David? ¿Qué tienes por ahí? ¿Qué nos traes? Pues mira, tenemos dos pildoritas, tú también vas a comentar una, que realmente tiene mucho que ver con el soft power, que hablamos mucho de esas herramientas, ¿no? De poder fuera de económico, militar, que tienen los distintos estados. También, ¿no? Sí. Y bueno, en este caso te diría que no ha sido precisamente sport washing, de hecho es más bien lo contrario, y es que un partido del Mundial 2026 se ha convertido en noticia mucho antes del pitido inicial. Resulta que el encuentro entre Irán y Egipto, programado en Seattle, ha coincidido con el fin de semana del orgullo local y ha sido promocionado por los organizadores como un partido del orgullo LGTB. Te puedes imaginar el lío que ha generado esto con protestas formales, bueno, de todas las federaciones de cada país que evidentemente han considerado el partido entre Irán y Egipto en Seattle es el partido del orgullo LGTB. Claro, increíble. O sea, evidentemente parece se han puesto de poético. uñas.
Y claro, es que estamos hablando de dos países que, bueno, que tienen unas restricciones sobre este tema loquísimo, sobre el tema de la orientación sexual. Bueno, de hecho en Irán es pena de muerte, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, En Egipto ahora no sé cómo está increíble. la cosa, pero tampoco... No creo que sean muy tolerantes No con son la muy homosexualidad, por tolerantes ejemplo. No. Desde luego que no. O sea, tenemos el partido del orgullo, por un lado. Vale. Por un lado, tenemos el partido del orgullo. Y ahora te voy a contar yo otra que tiene que ver con el soft power, y es que en Europa la conversación, no sé, cultural también se ha mezclado con la política. Cuando Islandia, por cierto, al igual que España, Sí, se suma a la lista. Ya sé lo que vas a anunció decir. que boicoteará Eurovisión. ¿Por qué? Porque participa Israel. El país nórdico se suma así a otros que ya habían decidido retirarse del certamen. Por cierto, tú sabes que en Eurovisión hay semifinales y final. Sí, Y España, como es uno de los primeros países que organizó Eurovisión, siempre está por decreto clasificado Sí. para la final. sabía, Bueno, sí. pues en este caso... claro, que ya ni final ni En este semifinal. caso, ni final En ni este caso, total. nada. Bueno, y ahora pues al final, sabéis un poco, sabéis que no, que Eurovisión es pura política. Y bueno, para algunos islandeses la decisión pues es un tema ético, ¿no? Para otros, claro, dicen, oiga, es que a mí que me cuenta usted de Israel. Si... Claro, y esto se Yo voy suma, a cantar. creo que son España, Irlanda, creo que Países Bajos también, y no sé si hay alguno más por La ahí. verdad que no me los controlo. Bueno, pues... No sé que España no va. ¿Qué opinas tú de lo de Israel? O sea, de lo de Israel, de lo de Primero que Eurovisión. no entiendo por qué en Eurovisión hay países de Asia, como Israel, de Oceanía, como Australia. O sea, ¿qué sentido tiene? ¿No? ¿Vale? Y luego que participe Eurovisión. Hay quien piensa que al participar Eurovisión se está blanqueando a Israel como país. Bueno, pues en parte sí. Yo soy de los que lo piensa, la verdad. Sí, esto es como lo de los Juegos Olímpicos. Ujú. ¿Debe participar Rusia en los Juegos Olímpicos? Bueno, ¿se le está blanqueando por participar? Ahí traemos, pues lo que Bueno. hablamos. Yo creo que sí que son herramientas de Luego soft de power, repente, al final. claro, o sea, puede ir, no hablo de Eurovisión ahora, pero puede ir a los Juegos Olímpicos Corea del Norte y Rusia, ¿no? ¿Tiene sentido eso? Pues no tiene sentido, en mi opinión. Entonces, o todos O todo o nada, ¿no? Es lo que dices o tú. nada. En el caso de Eurovisión, ¿hay algún otro país? ¿A ¿Rusia va a Eurovisión? Se le expulsó, se le ¿no? expulsó. Se le expulsó. expulsó. Claro, si expulsas a Rusia... expulsas a Israel. En este caso Sí. yo creo que está bastante claro, ¿no? O sea, Sí. Mm. No sé qué otros países pueden. Es que es verdad que justo Europa es un remanso de democracia. sí. Pero bueno, pero dilo, oye, a Eurovisión solo se pueden ir los países que respeten los derechos humanos. Y lo dices, estatutos. Entonces ya quitas o no quitas, pero hacer un poco expulsiones a la carta, a mí me parece bien que no vayan. Siempre y cuando no invites a otros Ujú. que pequen de lo mismo, claro. Vale, pues vámonos al rincón del tiburón, venga, que tenemos cosas que contar. Bueno, David, no te había contado, pero ¿tú te acuerdas que yo fui profesor en la que para mí, y no porque haya sido profesor, porque realmente opino genuinamente que lo es, que he sido profesor del, bueno, la mejor, para mí, sin duda, formación que hay en habla hispana sobre temas de aprender a invertir? Me lo acabas de recordar. Bueno, pues ahora que te lo acabo de recordar, déjame decirte que hay una nueva edición del curso en la que vuelvo a ser profesor y en la que, bueno, hay otros profesores de lo mejor, de lo mejorcito que hay por aquí. Tenemos a, yo qué sé, típico Juan Ramón Rayo, tenemos a Emérito Quintana, clásico del value español. Tenemos, bueno, un montón de gente. Vale. Huerta del Soto, ¿sabes? Gente de referencia absoluta. Y bueno, y déjame decirte que voy a dejar el enlace Ok. en la descripción. Creo que hoy es el último día para apuntarse. Es que se me había pasado contarlo antes. Bueno, pues menos mal que lo has hecho hoy. Tampoco hemos tenido mucho, pero creo que es el último día para apuntarse. Y de verdad, merece muchísimo la pena. Tiene también un montón de opiniones de antiguos alumnos, la web. Y nada, es el curso de Locos de Wall Street. Invertir con cabeza, creo que se llama. Y la verdad que es una pasada. Una pasada, vale, o sea, merece la pena cada euro invertido en esta formación. Porque es de lo mejorcito. De lo mejorcito. Te lo voy a regalar a ti, David. Joder, pues qué bien, macho. Porque te va a venir Por muy Navidades. bien. Te va a venir muy bien. Te va a venir muy bien. Para que porque- las próximas Navidades pueda tener todavía más regalos. Sí, para que puedas, bueno, pues de todo, desde invertir en acciones, ETFs, Guay, guay. oro, en fin, hay
un poquito de todo, también temas de ahorro, Vale. temas de economía, para entender también de macro, en fin, es una formación extremadamente completa y, vamos, calidad-precio, es que creo que es lo mejor que hay, es que parece que lo estoy vendiendo, pero es que realmente lo pienso. Vale, muy bien. Te Realmente creemos, te creo creemos. que es la mejor formación que hay en temas de aprender a invertir. Y ahora que se vienen las Navidades, hombre, no te da tiempo a hacerlo todo en Navidades, ni mucho menos. Pero bueno, es un momento para ponerte a ello. Muy bien. Así que nada, ahí lo dejamos. Venga. Link en la descripción. Que no se nos olvide ahora ponerlo. No, habría que ponerlo. Y listo. Dicho esto, vamos con la bajada de tipos de la Fed, porque ayer salió Jerome Powell y hubo cierta polémica porque no todo el mundo estaba de acuerdo en lo que pasó. Sí, ayer tuvo lugar una de las reuniones más tensas y divididas que se recuerdan en la Reserva Federal en los últimos años. Finalmente cumplieron con lo que casi todo el mundo esperaba y bajaron los tipos de interés otro poquito, un 0,25%, dejándolos en una horquilla de entre el 3,5 y el 3,75. Pero si rascas un poco, la noticia real es el drama interno que ha habido para llegar a esa decisión. Claro, imaginaros la escena, ¿vale? Uy, que le pego una leche al micro. Imaginaros la escena. 12 personas en una mesa en la que normalmente llegan allí, se dan la mano y luego salen a dar los resultados, ¿no? Pero ayer hubo 3 de esos 12 que dijeron: a mí esto no me convence nada. Y esto es algo que casi nunca pasa en la Fed. Normalmente la Fed van todos en bloque. El caso es que la discusión debió ser tan acalorada que ha trascendido el tema. Y es que hay división de opiniones dentro de la Fed. ¿Por qué? Porque la economía de Estados Unidos está ahora mismo en una encrucijada un poco complicada. Por un lado, el paro está subiendo y la gente encuentra menos trabajo, lo que pide a gritos bajar los tipos de interés para reactivar la economía. Pero por otro lado, la inflación ha vuelto a repuntar un poquito y los precios no terminan de relajarse de todo y de llegar al 2%, que es el objetivo de la Fed. Es decir, que tienen que elegir entre curar el empleo o curar los precios. Y claro, las dos medicinas son opuestas, ¿sabes? Esto es como cuando la gente mayor toma Sintrón y luego tienen una herida y claro, el Sintrón, que les permite que no haya coágulos, correcto, les hace que no se detenga la herida. Sí, a este cóctel le tienes que sumar la presión política y es que Donald Trump ha estado presionando mucho para que bajen los tipos agresivamente. De hecho, uno de los votos en contra fue de un consejero cercano al que quería una bajada mucho más fuerte. Cercano a Trump. Cercano a Trump, sí. Del doble en concreto, mientras que otros 2 votaron por no hacer nada por miedo a que la inflación se dispare. Sí. Al final, Jerome Powell, presidente de la Fed, ya sabéis, optó por una solución salomónica, vamos a decir, que es bajar, pero poco, y avisar de que quizás en 2026 pues tendrían que echar el freno y dejar de bajar tipos tan alegremente hasta ver qué pasa con los precios. En resumen, el dinero es un poco más barato desde ayer, pero los que mandan no tienen nada claro qué van a hacer mañana con todo esto. Y por eso se esperaba ayer, si bajaban tipos, un empujón a los mercados financieros, y la bolsa ni subió ni bajó realmente mucho. Esto fue por precisamente lo que dice David. Sí, vale, está muy bien que bajen los tipos de interés, pero si me das un mensaje de cautela, creo que igual esa ruta a largo plazo que tenías de bajar tipos está en peligro. Por tanto, voy a ir con tranquilidad y no me voy a echar aquí las campanas al vuelo. Bueno, vamos con las streaming wars, porque comentábamos el otro día que Netflix quería comprar la Warner. Y le ha salido competencia. Sí, el otro día dijimos en concreto que Netflix ha ofrecido más de 82.000 millones de dólares para quedarse con los míticos estudios de Warner, con HBO y con todo su catálogo. Bueno, desde Juego de Tronos hasta DC Comics. Éramos pocos y parió la abuela, porque lo que ha ocurrido es que Paramount ha irrumpido con una oferta todavía mayor. 108.400 millones de dólares. Se me ha ido de repente. A mí me cuesta mucho. Cifras tan altas ya me cuesta decir, pero estos son miles, cientos, millones. Sí, 108.400 millones de dólares es lo que ofrece Paramount en modo OPA hostil. Claro, y detrás de esta cifra astronómica lo que hay realmente es un choque de modelos entre Netflix y Paramount. Al final Netflix llega como la reina del streaming, que lo que quiere es crear y distribuir contenido bajo una sola plataforma, mientras que Paramount representa un poco a la vieja escuela, las estructuras televisivas que, intentan sobrevivir en un mercado que
cada vez se mueve más al entorno digital. Y luego tenemos a YouTube por detrás también, arañando cada vez más cuota de pantalla. El caso es que Netflix quiere sumar su catálogo gigantesco a las franquicias de Warner para reforzar su dominio, y Paramount, en cambio, lo que busca es absorber todo para, bueno, recuperar un poco de músculo y presentar un frente un poco, bueno, pues, más duro contra Netflix, ¿no? Sí, de hecho tienen hasta el 8 de enero para convencer a los accionistas, aunque ese plazo podría extenderse. Y Netflix de momento sigue siendo la opción avalada por el Consejo de Warner, pero la presión regulatoria que comentábamos el otro día, la batalla política en Washington y, bueno, pues toda esta contundencia económica, por decirlo así, es decir, quién pone más billetes sobre la mesa, pues harán ver quién es el que se lleva el trofeo de las streaming wars. Bueno, pues lo veremos y lo seguiremos muy de cerca, porque al final esto sí que nos afecta a todos, ¿no? Casi todo el mundo ahora mismo, si no tiene Netflix, tiene algún canal por ahí de la Paramount o lo que sea. Bueno, pues vamos... Bueno, acabamos ya. Vamos al anzuelo. Y vamos al anzuelo. Vamos al anzuelo porque tenemos muchas cosas que responder, ¿no? Sí. Venga, último anzuelo de la semana. Vamos al lío.